Padre del cielo, Rey de gloria, Señor, ponemos delante de tu presencia este tiempo que vamos a estudiar y te pedimos, como siempre, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú nos digas, Señor, cómo quieres que hagamos el estudio de este día, que tu presencia sea en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos y guiándonos en este estudio. Te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces lo último que estábamos viendo era lo de David, ¿cierto? Ujú. Entonces voy a volver a mirarlo acá. Mateo 1, genealogía de Jesucristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y hasta ahí vamos, ¿cierto? Sí. Entonces, mm, bueno, vamos a mirar acá entonces, creo que era primer libro de Reyes, espérate, lo voy a duplicar. Primer libro de Reyes 17 tal vez. Ah, no, perdón, Samuel. Samuel, pero entonces no me acuerdo si era el 17 de Samuel, de primero. David mata a Goliat. Listo. Entonces, lo que habíamos visto en el 16 era cómo Samuel unge a David, pero que en medio de eso pasan otras cosas, y es que David toca para Saúl. Pero ya en ese momento, si esto está cronológicamente hecho, lo que habíamos visto era que ya, o sea, en ese tiempo ya David estaba ungido para ser rey. Ya Dios le había dado de todas formas como el poder para poder hacer también cosas como lo que hizo con Goliat, ¿no? Ujú. Entonces, mm, dice acá David mata a Goliat, pues es una historia como, más bien como conocida, ¿no? Entonces, Ujú. podemos ver ahí como la valentía de David y pues todas las cosas Y la que él fe. hizo. La fe, exacto. También ese celo de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios. El celo, o Sí. sea, no decir como sí que están hablando, como sí que están hablando estas cosas acerca del pueblo de Dios. Y bueno, Ujú. acá en primer libro de Samuel 18 viene el pacto de Jonatán y David. Ah, bueno, aquí hay otro título. También dice Saúl tiene celos de David. Y ahí empezamos a ver la persecución que le hace, que le empieza a hacer Saúl a David, ¿no? Pero entonces sí, ayúdame a leer acá esta partecita donde habla acerca del pacto. Leamos esa parte. Bueno, pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Listo. Entonces vemos aquí como esa amistad tan grande que tenían Jonatán y David. Y cómo empieza Saúl a tener celos de David, tanto por lo que él empezó a ver que pasaba con su hijo, pero también por los cantos, ¿no? Y se cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Entonces él empezó a tener celos y esto se da
Esto se da después de que mata a Goliat, ¿no? Cuando David volvió de matar al filisteo, dice ahí. Entonces pasa esto y él empieza a sentir celos de David, a ver lo que él era como superior, o sea, igual, él le estaba permitiendo que el filisteo hablara de esa manera, o sea, eso desencadenó como muchas cosas, esto de, eso de Goliat, de la muerte de Goliat. Después en el 19 habla de que Saúl procura matar a David, entonces ahí ya se pone más difícil la persecución, él empieza ya a tratar de matarlo y vamos viendo así como, es que siempre son varias cosas que habla acerca de David, ¿no? Toda la vida de David, dice amistad de David y Jonatán, vuelve y habla entonces acerca de cómo ellos tenían esa relación de amistad tan cercana, ¿cierto? Y en el 21 cómo David huye de Saúl. No sé si hay alguna cosa ahí que de pronto quisieras que miráramos más detenidamente, pues ahí en medio de toda esa persecución vemos cómo Saúl mata a los sacerdotes de Nob, que lo que hacen es ayudarle a David, sin ellos saber que Saúl lo iba o lo estaba buscando para matarlo. Entonces, los sacerdotes le ayudan eh, y Saúl, como se da cuenta que los sacerdotes lo están ayudando, Saúl entonces mata a todos esos sacerdotes que estaban allá en esa región. Y Pues una bueno, aclaración y, y es que esa amistad entre David y Jonatán, he visto en algunas publicaciones de personas que defienden la homosexualidad, que dicen que en la Biblia había homosexualidad, ¿sí? Y como que toman ahí esos pasajes de esto que estamos leyendo para justificar que, ay, que miren que en la Biblia también, y pues pienso que no es así porque si fuera así sería un escándalo. O sea, sería algo que no era aceptado en esa época y lo mm, hubieran evidenciado aquí que eso era un escándalo y o eso era como para apedrearlos, ¿no? Y haberlos matado. así es. Entonces lo que muestran es, ¿no? Simplemente una amistad muy fuerte. Eso de que lo amó como a sí mismo y que él lo tomó para sí y todo eso. Son palabras que se pueden interpretar como si fuera algo romántico, pero no creo porque se habría dado una sanción de parte del pueblo, si eso hubiera Sí, sido así. sí, claro. Sí, además que, bueno, pues si nosotros venimos y miramos bien, de pronto, no sé, aquí al final, mm, a ver, si de pronto no, estas son como las señales, pero ellos en medio del pacto que hacen, espérame a ver y lo leemos, de cómo lo dice aquí en la palabra, que sí me parece importante. Esto es como todo lo que hacen ellos para, bueno, leámoslo como desde, ayúdame a leerlo desde por acá, desde si viene bien, bueno, eso es todo como, leámoslo desde el uno y vamos mirando qué pedacitos nos saltamos más bien, para Ok. para no, para hacerlo Bueno, mejor bien. después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe
claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebraban allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ajá. Listo, está ¿Sigo? ahí. No, no, está ahí, Bueno. está perfecto. Entonces, aquí están hablando es como del asunto de, como del asunto de ya que iban a hacer acerca de la persecución que tenía Saúl con David. Pero Ujú, entonces, miremos acá, miremos aquí en el 18. Voy a devolverme otra vez, y acá le damos esta primera parte también, porque ellos hacen acá un pacto, ¿no? ujú. Entonces acá, Aconteció que cuando él hubo sí. acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron un pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ujú. Este Ya. era el que habíamos leído al Sí, comienzo. el pedacito es como si lo del principio nomás, no dice nada más acá. El No. 3 hicieron un pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Bueno, de pronto algo que sí es importante hacer entender acá es también cómo, o sea, cómo nosotros vamos aprendiendo ya que no es muy buena idea uno ligar su alma con nadie. Si bien uno puede tener amigos, aún que el esposo, la esposa o los hijos, uno no debería tener su alma ligada a nadie, sino solamente a Dios, Ujú, porque de todas formas, o la persona pasa algo con la persona, ¿sí? O se alejan, ¿sí? En el caso de los hijos, o tiende uno como a tener esas ligaduras muchas veces y pues nosotros hemos aprendido que es mejor uno soltar esas cosas, como dice la palabra, ¿no? Que amemos a Dios por encima de todas las cosas, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro ser, todo. Y el amar a las personas, pero con el amor de Dios, hace que nosotros podamos tener como unas relaciones también diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, uno no ve nada aquí
más allá de las cosas que puedan inventarse, más bien como esa fidelidad, ese compañerismo, ¿sí? Esa amistad, Ujú. una amistad como muy, muy fuerte, a tal punto que ya después, cuando ya David es rey, él toma uno de los hijos él pregunta que si había quedado alguien de la casa de su padre, de Saúl, perdón, y, y llevan a Mefiboset, que no sé si eso lo vayamos a ver acá o lo vayamos a ver más adelante, pero sí es bien interesante toda esa parte. Bueno, entonces vimos el 19, el 20, David huye de Saúl, íbamos como que ahí en el 21, y Saúl mata a los sacerdotes de Nob, esto ya lo habíamos hablado ahorita, igual que lo estamos viendo bien, bien de rapidez, ¿no? Que pues la idea es que cuando ya lleguemos a estos capítulos del Antiguo Testamento, pues nos detendríamos un poquito más en eso, ¿no? Después habla de que David está en el desierto. Allí todo esto son lugares a donde se va David para que Saúl no lo mate, ¿no? De todas formas, sufre él esa persecución. Después dice que David perdona la vida de Saúl en Engaddi. Él hubiera podido matar a Saúl, pero que, dijo que no podía tocar a un ungido de Dios, ¿no? Ajá. David y Abigail, bueno, después aquí pasan ya otras cosas. Dice que muere Samuel, y dice también ahí que vienen, dice que entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle: así sea, paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Y el versículo 8 dice: pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Entonces, la respuesta de Nabal es que no les quiso dar nada. Entonces se enfureció David y quiso ir a matar a Nabal, pero en eso se aparece Abigail, mujer de Nabal, ahí como vemos en el versículo 14, diciendo: aquí David envió mensajeros al desierto para que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y dice que, bueno, finalmente ella se acerca, ¿sí? Ella toma una cantidad de cosas allí, a, se acerca a David y le dice que por favor, pues que tenga misericordia porque ella sabe que iban a ir a matarlo a él, y adicional a eso, pues todo lo que hubiera ahí yo me imagino que lo hubieran tomado, pero ella le dice que no, que los perdone más bien por haber hecho esto. Y finalmente dice que cuando Abigail vio a David se bajó prontamente. Bueno, todo esto es como lo que hablan acerca de Nabal. Y finalmente lo que pasa después es que cuando llega, bueno, miremos el 32, dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha ofendido, perdón, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube, pasa a tu casa, mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y cuando Abigail vuelve y le habla a Nabal todas estas cosas que habían pasado, entonces al hombre le da como un infarto, ¿no? Dice: Ujú. pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. Yo creo que le dio un infarto y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces este es el suceso con Nabal. Y dice acá que los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Entonces a David le gustó la manera en que Abigail como que
tuvo esa sabiduría para ir a hablar con él, ¿no? Ujú, Entonces, pero después dice, también tomó David a Noam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. ujú, Entonces, todas estas cosas pasan con David. David perdona la vida de Saúl en sí. O sea, primero en Engadi y después acá en sí otra vez le perdona la vida. ujú. Ese relato, bueno, es importante. Bueno, lo que pasa es que pasan tantas cosas aquí en la vida de David que uno dice, tremendo. David entre los filisteos, ¿qué hace David? Que se mete allá con los filisteos y se hace como siervo de uno de los, dice acá, y Aquis creía, David decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Se hizo siervo de Aquis, también que era un filisteo, y vivió entre ellos para esconderse de Saúl también. Luego viene de las cosas, a pesar de que ya Saúl había hecho cosas malas, viene Saúl y se encuentra con la adivina de Endor, pidiéndole que lo dejara ver a Samuel, que ya había fallecido. Y bueno, pasaste todo este suceso aquí también, así como tremendo, porque ya era como la confirmación de que Saúl iba a morir, ¿no? Después dice que los filisteos desconfían de David. No, realmente no pasa a mayores, simplemente le dicen que no quieren que David vaya a pelear con ellos. Ellos no tenían así como la misma confianza que tenía el hombre con el que estaba David, ¿no? Y en el 30 dice, David derrota a los amalecitas. Entonces vemos pues todas las guerras y todas estas cosas en medio de el asunto, pero todavía no lo vemos a él como rey, ¿no? Él todavía no está como rey. Todas estas cosas las hace antes de ser rey. Después habla la muerte de Saúl y de sus hijos, que era algo que ya se veía venir con todos los errores que había cometido. Pero pues no solamente muere Saúl, sino que también muere Jonatán, ¿no? Y ahí inicia el segundo libro de Samuel, hace ahí como una introducción. Bueno, no sé si quieres, de pronto podemos leer la introducción y dejarlo hasta ahí y ya en la siguiente seguimos mirando lo que pasa después de la muerte de Saúl. Ok, Entonces, ayúdame a leer acá esta introducción, a ver qué tal. Estas, bueno, estas cositas son súper chéveres porque, pues me parece, ¿no? Porque lo ubican a uno como en los libros, ¿no? Entonces, ujú. esto aparece ahí como en la. Entonces, dale, dale. Bueno, el segundo libro de Samuel 2S continúa el relato iniciado en el primer libro, pues en realidad forman una sola obra. Véase Introducción a Primera de Samuel. Comienza con el poema en el que David lamenta la muerte de Saúl y Jonatán, capítulo 1. Después la narración se concentra en la historia del reinado de David, primero sobre la tribu de Judá, capítulos 2 al 4, y luego sobre todo Israel, capítulos 5 al 24. Ajá, Esquema del contenido. Primero, los comienzos del reinado de David, el pacto de Dios con David, las campañas militares y la unificación del reino. 1:1 a 8:18. Segundo, hechos y circunstancias del reinado de David. 9:1 a 20:26. Tercero, apéndices, el Salmo 18 y el Censo Nacional 21:1 al 24:25. listo. Eso sería entonces. Eso sería entonces con lo que continuamos dentro de 8 días, si Dios permite. Ujú, listo. Bueno, entonces, ¿puedes orar, porfa? Bueno, bueno, Señor Dios, te glorificamos, Dios, te bendecimos. Siempre, precioso Dios, tú eres el Rey de Israel, Señor, el Rey de nuestras vidas, el Rey de la tierra y el Rey del universo, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación, Señor, porque no hay nadie como tú, nadie más grande existe, Señor. Solamente tú reinas, solamente tú tienes todo el poder y solamente de ti, Señor, viene todo lo bueno. Por eso tú eres digno de toda la alabanza, Señor, y de que te entreguemos nuestros corazones.
Te agradecemos, Dios. Yo te doy las gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor con nosotros. Gracias, Señor, por tu guía y por todos los recursos que pones a nuestra disposición para conocerte más, Señor. Y te pedimos, Señor, que todo lo que hemos hablado entre, Señor, en nuestro corazón para el entendimiento perfecto que tú quieres darnos de todas las cosas, Señor, de todas las cosas de la historia de tu pueblo y de todas las cosas que tú has consignado ahí en tu palabra para edificarnos y para darnos entendimiento, para darnos amor por ti, fe, Señor, y para inspirarnos a lo que tú desees, Señor precioso. Te pido, Rey, por favor, Señor, que tengas misericordia de las personas que vivimos en esta época, Señor, que tú sabes las dificultades que tenemos, los desafíos, las tensiones que hay, Señor, y los retos que enfrentamos, Señor, y te pido, precioso Dios, que utilices, Señor, todas esas cosas que pones a nuestra disposición, Señor, a nuestro favor, para darnos la victoria siempre conforme a tu deseo y conforme a tu voluntad, y que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas, hoy y siempre, bendito Dios. Gracias. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, hasta acá entonces.